Vamos a hablar de la enseñanza como objeto de estudio, en lo que se denominó Aportes para el Desarrollo Curricular emitido por parte del Ministerio de Educación de la Nación Argentina en el año 2010. Quien escribe este texto que nos ayudará a pensar la importancia de la didáctica y la profesión docente es Daniel Feldman. Es un maestro normal y licenciado en Ciencias de la Educación, se desempeña como profesor de Didáctica y Currículum en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, coordina actualmente el proyecto de reformulación curricular del ciclo superior de educación media de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de libros y artículos publicados en revistas especializadas. Nosotros, para poder iniciar con el desarrollo de este abordaje en base al texto que escribió ya hace un par de años Daniel Feldman, vamos a tomar el capítulo número 1 que lleva por título La enseñanza. Por lo tanto, en esta introducción vamos a preguntarnos qué pretende Daniel Feldman con este texto. Bueno, el mismo autor lo contesta en el desarrollo teórico de este libro. Por lo tanto, él va a decir que con este texto, vamos a decir nosotros y luego va a decir él, pretende señalar el origen de la discusión acerca de la enseñanza como una práctica que funciona siempre en un sistema de restricciones, con lo cual casi puede decirse que la didáctica, algo que se ocupa de la enseñanza, debería aprender a reconocer este hecho y a utilizarlo en sus maneras de pensar los asuntos educativos. En esta interpretación, el autor nos deja en claro el interrogante que dice ¿de qué se ocupa la didáctica? Pero también el autor está mencionando que la didáctica no reconoce el hecho de que la enseñanza funciona en un sistema colmado de restricciones. En el desarrollo de este texto podemos ir al primer apartado que dice la enseñanza como sistema, didáctica y escolarización. La pregunta es ¿cómo se lleva a la práctica la educación actual? Bueno, Daniel Feldman va a decir que la misma es mediante un sistema secuenciado por niveles, los reparte en grupos y los hace avanzar de grado en grado, bajo el objetivo de cumplir con un plan de estudios, estableciendo algún sistema de créditos, credenciales y títulos. De un mismo modo, mencionará que este sistema se expandió con mayor velocidad en la última mitad del siglo XIX. Seguidamente nos brindará un señalamiento estableciendo dos puntos de análisis que poseen cierto recorrido histórico y que, de una manera u otra, son importantes para referirse a la didáctica. Por ello describirá lo siguiente. El desarrollo de la didáctica, en el punto número 1, va a decir Daniel Feldman, se puede decir que está ligado con la expansión de la educación básica. En el punto número 2 de análisis dice, y también con la conformación de los sistemas de escolarización universal. En este sentido, la didáctica nace con la idea de educación para todos. La obra inicial en didáctica aparece a mediados del siglo XVII, cuando se publica la Didáctica Magna de Juan Amós Comenio. Esto sucedió en el año 1657, pero cabe aclarar que unos años antes existió una primera edición de esta obra que finalmente salió completa, terminada, recién en el año 1657. Esto vale la pena aclararlo dado a que se introduce en el texto y no lo podemos dar por un supuesto, sino mejor es abordarlo para poder interpretar por lo menos de modo general quién fue Amós Comenio. Dato para tener en cuenta, esta obra expresa un determinado pensamiento producido en una época determinada. Tal vez, va a decir Feldman, la preocupación de Comenio fue sintetizar esas corrientes de ideas y pensamientos. Amós Comenio se interesó por una búsqueda que otorgara un fundamento firme y Feldman pronunciará que pareciera ser que todo ello no ha menguado en nuestra actualidad. Por esto expresará lo siguiente. Luego de hacer mención a lo que Comenio describía como pensamiento, referido a la didáctica, describe que en dicha propuesta existe una búsqueda incesante en relación con un fundamento sólido y que dicha búsqueda continúa hasta nuestros días con otro tipo de forma. Por ejemplo, teoría de la personalidad, teoría de la mente, teorías de las inteligencias, de los aprendizajes, teoría del desarrollo, de la transmisión cultural, etc. Para dar sustento a lo pronunciado líneas arriba, Feldman se preguntará, en algún sentido,
¿qué realizó Comenio? La respuesta es: Comenio realizó una sistematización teórica pionera para tener un método. Pero, como siempre existen peros, el autor aclarará que, si bien la obra tuvo mucha repercusión, la escuela adoptó la tecnología intelectual de la producción industrial a fines del siglo XIX. Y en este punto se dice que las sociedades modernas tuvieron un desafío inédito, en este caso, desarrollar la educación a escala universal. Pregunta: ¿cuál es el problema de la didáctica actual? Actualmente, la didáctica tiene otro problema que describe que la enseñanza no se trata solamente de enseñar a un grupo de personas, sino de enseñar en grandes organizaciones a una enorme cantidad de personas. La didáctica funciona en medio de preocupaciones. Las mismas son las de un profesional que trabaja en una gran organización sujeto a restricciones que incluyen las condiciones de trabajo, el programa, el acuerdo con otros profesores, el marco de convivencia que se acepte o cualquier tipo de condicionante que enmarque la tarea de enseñanza. Uno de los problemas críticos de la reflexión didáctica en este último tiempo es que en gran medida la didáctica sigue pensando la situación de enseñanza en términos de un grupo libre de estudiantes con un profesor libre de restricciones que eligen compartir un tiempo común de trabajo. Por esto, Feldman resaltará que esta manera de enfocar las cuestiones no se corresponde con el modo en el que se enseña en la actualidad. Esto puede ser un producto de que puede haber una tensión entre un modelo de enseñanza basado en ideales pedagógicos trascendentes y las restricciones de la propia situación en la que se requiere hacer funcionar ese modelo. Entonces, se puede decir que hasta aquí el autor va enumerando y describiendo estas situaciones, ya que su mayor propósito es mantener presente la relación especial que existe actualmente entre la didáctica con la enseñanza y con los que enseñan. Daniel Feldman pronunciará que la didáctica tomó distancia de la promesa de buscar un artificio universal para inclinarse por la aparición de una didáctica de las ciencias sociales, de la música, de las matemáticas, etc. Esto que el autor trae a colación, sin dudas, está asociado con las didácticas específicas que conocemos actualmente. El autor dice que ha pasado el tiempo, pero todavía se mantiene en vigencia la búsqueda de alguna tecnología que asegure la transmisión y que permita que la actividad de profesores y de alumnos sea lo menos pesada posible, con rapidez y de un modo muy agradable. En este apartado, dentro del capítulo 1, se pronuncia el siguiente título: La enseñanza como actividad, enseñar y aprender. Aquí nos ofrece una serie de características para entender las etapas por las cuales ha transitado la escuela. La educación como teoría y como práctica conoce entre el siglo XIX y XX dos fuertes corrientes de pensamiento. La primera corriente dice: una de ellas es la que conocemos como la escuela tradicional, centrada en la figura del profesor, en su capacidad de modelización, en el conocimiento bien establecido, en el texto y en el método. La segunda corriente es la que se conoció como movimiento de la escuela nueva hacia fines del siglo pasado y principios de este. Aquí se opera en términos del pensamiento educativo, una auténtica revolución, lo que algunos llamaron giro copernicano en educación o revolución paidocéntrica. Se comienza a pensar la educación centrada en el niño, en su actividad, en su vida actual. Se promueve una escuela abierta que permita que la vida entre en la escuela y que los niños puedan vivir en la escuela su presente como un modo de desenvolverse de un modo creativo hacia el futuro. De este modo, Feldman avanza mencionando una comparación entre los dos tipos de escuelas. Dice que, si bien la escuela tradicional era una escuela fuertemente metódica, centrada en el profesor, la escuela nueva no fue una escuela menos metódica. Modificó los métodos, pero no los desdeñó, es decir, no los desechó. Al contrario, desarrolló dispositivos de trabajo rigurosos. Esto pone en evidencia que la enseñanza siempre recurrió a formas metódicas y sistemáticas para realizar sus tareas. Como luego se verá, esas formas pueden ser más abiertas o cerradas, sin embargo, siempre son, en sus términos, ordenadas y rigurosas.
El autor también describirá que respecto a este objeto de estudio, es decir, dentro de la enseñanza, existen ideologías que están presentes, dado a que la enseñanza es una importante práctica social frente a la cual es difícil quedar indiferente. Algunas de estas ideologías de enseñanza incluyen términos relativos al control. Algunos enseñantes se sienten cómodos con la idea de ejercer cierto control y otros se sienten muy incómodos con la idea de ejercer control y preferirían buscar medios de no hacerlo. Sin embargo, atención con esto porque es muy importante, el proceso educativo, en cualquier versión que se acepte, implica grados de control sobre la actividad del que aprende o sobre el ambiente en el que vivirá su experiencia educativa. La propia idea de enseñanza carece de sentido sin aceptar una tarea intencional y específica de ordenamiento y regulación del ambiente y o de la actividad con el fin de promover experiencias y aprendizajes. Estas descripciones tienen efecto dado a que se ha despertado cierta desconfianza respecto a la enseñanza. De esta forma, la enseñanza aparece muchas veces asociada con el ejercicio de un control relativamente enajenante sobre la voluntad del sujeto por parte de otro. En este sentido, Feldman nos invita a pensar respecto a la idea de la transmisión. Luego de esto, avanzará en la definición de la enseñanza. Se puede proponer una muy sencilla, va a decir Daniel Feldman. Enseñar es permitir que dos personas sepan lo que al principio sabía una sola, que es como definen Edward y Mercer en 1988, compartir el conocimiento. Como puede verse en la definición, no se dice absolutamente nada acerca de qué hay que hacer para que al final dos tengan lo que al principio tenía uno. Solamente dice hacer algo. Por eso, cuando se utiliza la idea de transmisión, hay que usarla con cuidado porque transmisión generalmente está connotada. También se verá que es una definición que abstrae el marco social de la enseñanza señalado en el apartado anterior. El autor dirá que esta definición solo sirve para adjudicar algún sentido general al término. La definición propuesta por Edward y Mercer en 1988 supone varias cosas. Una de ellas es que en el inicio hay una relación asimétrica. Los participantes no están en el mismo lugar. De acuerdo con esta definición, no tiene sentido enseñar si todos saben lo mismo de algo o si poseen parecida habilidad respecto de algo. También está implicado que hay algún proceso de traspaso. El autor explicará que esta afirmación es genérica. ¿Cómo se piensa en esta definición? En la definición de enseñanza ofrecida, que dos personas tengan al final lo que antes tenía una sola, se piensa en términos de asimetría inicial y simetría final, que los dos puedan terminar igual. La enseñanza se desarrolla en un sistema que está dividido en niveles que, a su vez, están graduados, cada nivel y cada grado dentro de un nivel. Tiene un propósito y una función diferente. No es lo mismo en los estudios superiores, en los que al final el profesor y alumno compartirán la misma profesión, que cuando se trata de la enseñanza básica. Esto tiene consecuencias para la definición del conocimiento a enseñar. También abre algunas preguntas en relación con el saber del profesor. Una de ellas, y no la menos importante, es: ¿necesita un profesor que domina un campo de conocimiento manejar una teoría sobre la enseñanza o es suficiente con dominar el conocimiento? El siguiente apartado es interesante porque habilita una introducción al análisis que podemos hacer entre casa. No obstante, para comprender un poco más de aquello que Feldman dice, nos proponemos pensar el siguiente interrogante. ¿Es importante conocer la didáctica para enseñar, teniendo en cuenta que existen personas que enseñan muy bien sin ser profesores? Para tratar de responder, Feldman describirá que algunas personas creen que no es necesario conocer de didáctica si es que se domina de forma excelente una determinada disciplina o conocimiento. Esto surge a raíz de dos razones. La primera de ellas dice: las disciplinas poseen una estructura que las hace aptas para su transmisión. Se considera que una disciplina de conocimiento tiene una estructura conceptual, una organización lógica y unos procedimientos.
reproducirlos es suficiente para su enseñanza. Esta idea surgió en los años 60, con el movimiento del currículum basado en la formación de alumnos según el tipo de competencias y habilidades requerida para un experto. Para que esta acción se pudiera llevar adelante, se solicitaba al profesor que tuviera excelencia en el dominio de su materia. Pero el autor reconoce en esta idea que no está de más dominar muy bien la materia porque de ello se obtendrán grandes avances. La segunda razón es que el buen educador es intuitivo, que no se hace, que se nace. Según esta idea, hay gente que posee un talento para educar. Algunos están dotados para el deporte, otros para la música, hay gente que está dotada para la enseñanza. El hecho es que hay profesores que enseñan muy bien y nunca pasaron por un curso de didáctica. Frente a estas dos razones, Daniel Feldman nos ofrecerá 4 respuestas. La primera, contesta al argumento del educador intuitivo. Evidentemente, una buena mezcla de capacidad de comunicación, empatía, carisma, claridad en los propósitos, unidos a motivación, hacen de personas que no tienen ninguna formación en educación, excelentes enseñantes. El único inconveniente es que estos atributos no están distribuidos de manera pareja en la población. Los sistemas de enseñanza son muy grandes para confiar solo en la distribución normal de los bien dotados. Podría decirse que la didáctica es para los que tienen que apoyarse en algún tipo de suplemento que ayude a mejorar la capacidad de desarrollar esa actividad. Esta es la primera razón, pero como se verá, no es la más importante. La segunda dice, cuando los propósitos de la enseñanza no consisten en formar expertos, hace falta cierta reflexión particular para producir la versión del conocimiento que se ofrecerá. Las propias disciplinas no proveen esta reflexión, dado a que no es una preocupación interna de las disciplinas cómo van a ser transmitidas o dominadas por personas que no pertenecen al campo y que nunca van a pertenecer a él. Hace falta un modo de procesamiento, del cual la propia disciplina no está ni tiene por qué estar provista, que ofrezca claves para la transformación de un conocimiento en una versión adecuada a otro público. Buena parte de la tarea de enseñanza consiste en desarrollar una versión adecuada a distintos públicos. ¿Cuándo una versión es adecuada? Hasta ahora, según lo que se planteó, tiene que ser adecuada a los propósitos y los propósitos no son los mismos en el nivel primario que en el secundario, por ejemplo. Tampoco es lo mismo la física de un bachillerato que la física de una escuela técnica. La tercera respuesta dice lo siguiente, por la cual un profesor quizás necesite algo más que el conocimiento de la propia disciplina, se refiere a los alumnos. ¿Cómo comunicar conocimiento a una persona que no posee claves y códigos similares a los del comunicador? Los alumnos utilizan códigos y claves diferentes para procesar la información y sus procesos de aprendizaje presentan particularidades distintas en relación con los del profesor. No es seguro que podamos aceptar lo que Jackson denomina en el supuesto de la identidad compartida, o sea que el profesor piense que sus estudiantes son como él, miembros de una misma tradición, de unos mismos lenguajes e intereses y de una misma forma de pensamiento. Esto, claro, es algo a lo que el proceso educativo aspira en largo plazo, pero no es un requisito que se cumpla en cada momento. Como ya fue señalado, una disciplina, que es un sistema de pensamiento, no tiene por qué poseer los instrumentos para adecuar ese conocimiento a unos códigos y lenguajes distintos al de los productores. Y esto es crítico si se acepta que los alumnos aprenden y procesan información de maneras distintas. Para dar respuesta al problema, hacen falta unos métodos y unos instrumentos específicos. La cuarta respuesta dice lo siguiente. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que es necesario diferenciar entre las capacidades para realizar la tarea de enseñanza y las condiciones de conocimiento que es necesario cumplir para poder realizarla. Dominar los conocimientos que son objeto de enseñanza es una condición para enseñarlos, pero la capacidad docente consiste en poder realizar el procesamiento pedagógico del conocimiento, su planificación y la guía de los alumnos para permitir su aprendizaje. Aunque cualquiera que domine un cuerpo de conocimientos cuente con una condición esencial para la enseñanza, no necesariamente cuenta con las capacidades profesionales para hacerlo. Y una capacidad no se define por un saber,
siguiendo una ya asentada distinción, sino por un saber hacer. Su característica básica consiste en que informan la posibilidad de realizar de manera competente distintas tareas como planificar, dirigir la clase, comunicar, coordinar el grupo, diagnosticar, evaluar, organizar actividades, etc. Se relaciona con las funciones del docente que han variado y se han amplificado. El profesor ya no solo enseña, planifica su clase, sus programas o, en algunos sistemas escolares, también planifica el currículum, participa en la administración de la escuela, necesita consensuar criterios con sus colegas de departamento, tiene que tomar decisiones sobre la forma organizativa de su propia materia, etc. Es necesario asumir una cantidad de responsabilidades: la definición del contenido, el desarrollo del currículum, la programación, la fijación de objetivos, la evaluación y la acreditación. Contestar a todas estas cosas probablemente requiera algún tipo de reflexión específica en torno a la enseñanza que el propio dispositivo de pensamiento de una disciplina no tiene por qué poseer. Entonces, el autor Daniel Feldman llega a la conclusión de este primer capítulo explicando que hace varios siglos se procura sistemáticamente encontrar modos de ayudar en la actividad de enseñar. Dirá Feldman, esa es la tarea que históricamente asumió la didáctica.